no hay camino escrito, pero por eso es muy importante entrar a una empresa donde tú encajes. Yo creo que son esos primeros años los que también te marcan tu trayectoria. Y según empiezas un proyecto, pues obviamente eres el experto, ¿no? En eso. Y eso te crea un síndrome del impostor tremendo. Definir la estrategia de esta empresa, cómo podemos crecer, cómo podemos pasarnos de grandes superficies a estar más en el centro de la ciudad. Y me pareció fascinante. Y la verdad es que hay varias razones por las que cae en Burger King. De Burger, McDonald's. De Burger a McDonald's. Sí, Eso es como pasarte del Barça al Madrid, ¿no? Exacto, es que tengo un historial de traiciones importante. Y ya salto a Goico. Exacto, en McDonald's. Salto ya como CEO. Estás un poco perdido, ¿no? En los primeros momentos de que todo el mundo te mira a ti, ¿no? Tú eres la referencia. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Por dónde vamos, no? ¿Cómo solucionamos esto? A ver, pues lo que es difícil a veces es cerrar restaurantes, por ejemplo. Yo pasé por empresas donde al final se lanzaban productos pues porque le gustaba a la gente de arriba. ¿Qué tal? Bienvenidos al Afterwork de IZA, el podcast de IZA Consultores donde lo pasamos estupendamente después del trabajo. Hoy tenemos a un peso pesado de la restauración, un directivo de carrera espectacular. Él es Alejandro Hermo, CEO de Goico. Bienvenido. Encantado de estar aquí, Guillermo. Muchas gracias por venir. La verdad que me ha gustado mucho estar leyendo tu biografía y ver esa trayectoria tan potente que has seguido como directivo. Yo te decía ahora cuando entrabas, oye Alejandro, eres un directivo de carrera total y tú me dices, oye, ha sido un poco más de casualidad que otra cosa. Me gustaría, en primer lugar, que si te parece lo hago yo, te presento un poco lo que has hecho, a grandes rasgos, y luego me cuentas tú cómo has ido haciendo eso, para el que no lo sepa. Ya sabes que esto es caminante se hace camino al andar, ¿no? Pero hay caminos y caminos y pasos. Los tuyos han sido de gigante. Lo que he visto, oye, hiciste ICADE, ahí... Caí. Cada uno se puede ofender, imagínate. No. ¿Qué estudiaste ahí? ¿Ingeniería? Ingeniería industrial. Aquella tampoco había mucho... No había el abanico variedad, que ahora tienes business, tienes todo mezclado. Justo. Ingeniería industrial. De ahí empezaste en consultoría, sí. BGC y McKinsey. Exacto. Y luego ya empezaste en cadenas de restauración importantes, escalando puestos. ¿Cómo eso? Cuéntanos un poco. ¿Desde dónde quieres que te cuente? Bueno, las empresas, así de forma resumida para hacer, y luego vamos desgranando un poco todo. Sí, pues a ver, en consultoría, en BCG yo entro, pues obviamente después de haber estudiado ingeniería industrial, hasta cuarto de carrera, pues, ¿no? Dices, ¿qué quieres ser de mayor, ¿no? Y la verdad es que lo que ves ahí en la carrera cuando estás estudiando es que, de alguna manera, y esto era hace 25 años, ¿vale? Pero es que todo el mundo pues acaba pues, en Endesa, en Iberdrola, en Unión Fenosa de aquella, o en Gas Natural, o lo que fuera. Entonces, en tu cabeza, pues decías, ¿qué voy a hacer de mayor? Pues seguramente voy a estar 30 años en alguna de estas empresas, pues haciendo un poco de todo, ¿no? Y ya en quinto de carrera es cuando empiezas a descubrir pues, que el mundo es más amplio, ¿no? Que a día de hoy seguramente los chavales que salen de la carrera eso lo ven mucho más antes, pues porque tienen inputs de todos lados, ¿no? Pues de LinkedIn, de lo que sea. Pero antes no sabías qué es lo que había hasta que llegabas a quinto de carrera y venían a decir, oye, esto es lo que hay, ¿no? Y es cuando empezaron a venir las consultoras, los bancos de inversión, etcétera. Y además tuve la suerte que tenía un amigo que había hecho unas prácticas entre cuarto y quinto en BCG. Entonces nos contó todas las bondades de ese mundo, ¿no? Pues existe este sitio donde haces proyectitos de 2 meses, 3 meses, 1 mes, donde vas cambiando de sector, de función, donde te pagan bien, viajas, vas a hoteles de 5 estrellas. Coño, eso suena muy interesante, ¿no? Lo vendió muy bien. Luego no te contó la parte mala, pero... Entonces, en ese quinto de carrera yo dije, coño, pues me suena mucho más interesante que todo lo que tenía en mente antes, ¿no? Y fue cuando empezamos a hacer pues, todas las entrevistas para todos los sospechosos habituales y tuve la suerte de que me hicieron esa oferta en BCG, ¿no? Donde al final estuve 3 años. ¡Qué maravilla! Sí. Ahí imagino que te da una visión muy amplia de los negocios y vas haciendo cositas pequeñas, pero en diferentes sectores, ¿no? Exacto. Al final es yo creo que un gran sitio para alguien que no sabe qué quiere hacer con su vida, ¿no? Porque al final entras y vas haciendo de todo, es decir, vas tocando todos los sectores. Yo hice industria, hice retail, hice de todo y en distintas funciones, ¿no? Desde hacer la estrategia de una empresa hasta decir cómo vamos a reducir costes, cómo vamos a hacer un turnaround en esta empresa. Entonces vas tocando todos los palos, que está muy bien, por un lado, esa es la parte muy positiva, pero por la otra es verdad que nunca acabas enfocado del todo, ¿no? Claro. Es decir, vas dando saltos de un sitio a otro y según empiezas un proyecto, pues obviamente eres el experto, ¿no? En eso. Y eso te crea un síndrome del impostor ¿Sí? tremendo. Claro, pues, oye, que tenemos que hacer un proyecto sobre gasolineras,
aquí tienes a Alejandro, es el experto. Dices, bueno, claro, obviamente eres un experto porque tienes 2-3 días para formarte, pero ya te digo, tienes cierto síndrome del impostor porque te lanzan a una empresa donde hay gente que lleva 30 años haciendo ese trabajo, ¿no? Entonces esa era de las cosas que a mí más me chirriaban siempre. Qué bueno. Bueno, ahí lo bueno es que eso te da experiencia luego para poder aplicarlo en otros sectores. De cada cosa vas aprendiendo, o sea, los soft skills que se llaman, que se aplican luego a todos los negocios, aunque sean de sectores distintos. Eso es lo bueno, que te da, yo creo que 2 skills que no desarrollarías de otra manera, que es capacidad de aprendizaje muy rápido. Según te lanzan en un sitio, tienes que ser capaz de empaparte, ¿no? De cómo funciona el sector, cuáles son los drivers, bla, bla, bla. Y por otro lado, te da esa visión lateral, ¿no? De cosas que voy aprendiendo en un sitio, cómo soy capaz de aplicarlas en otro, ¿no? Que muchas veces es verdad que gente que aterriza en un sector, en una posición, pues al final solo acabas sabiendo de eso y esa visión lateral nunca la acabas desarrollando, ¿no? De BGC, y sí, como dices tú, Sí. mucho más pro, pasaste a McKinsey. Justo. ¿Ahí un rol parecido o ya diste un Pues pequeño... entre medias, yo me voy de BCG en 2009. Recordarás que hubo cierta crisis financiera entonces. Pero bueno, yo aún así me voy a estudiar el MBA allí a INSEAD, Vale. en Fontainebleau. Y cuando salgo de ese MBA, la verdad es que lo que me pide el cuerpo es no volver a España a hacer lo mismo en el mismo sitio, ¿no? Porque es verdad que cuando tienes una experiencia tan transformadora como esa, de estar en un MBA con gente de 60 nacionalidades distintas, aprendiendo un montón, un año súper intenso, lo que te apetece es hacer otra cosa, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que no puedes cambiar todas las cosas a la vez en la vida, ¿no? Entonces yo prioricé el salir de España, ¿no? Decir, voy a pasar una temporada afuera porque es lo que realmente necesito para formarme como profesional y me va a venir muy bien, ¿no? Y tampoco en ese año había descubierto yo cuál era mi pasión, ¿no? Porque es verdad que en BCG pues hice de todo y no acabé de descubrir lo que diga, concho, esto es lo que me gusta, ¿no? Y cuando estás en ese punto, lo que haces es volver a consultoría, a seguir experimentando, a ver si realmente encuentro cuál es mi pasión, ¿no? Y es por eso pues, que volví a consultoría en McKinsey, en Londres, pues en el rol, pues en el siguiente rol que toca, ¿no? Del post-MBA. Y tuve la suerte de que caí en el primer proyecto que hice en McKinsey Londres, fue cuando descubrí lo que quería hacer ya para, no Ahí te digo ya que el diste. resto de mi vida, pero lo que quería hacer, ¿no? Que caí en un proyecto de retail, ¿no? Donde trabajamos para una de las 4 grandes cadenas de supermercados que había allí en UK, que estaba en un proceso transformacional, de decir, oye, queremos definir la estrategia de esta empresa, cómo podemos crecer, cómo podemos pasarnos de grandes superficies a estar más en el centro de la ciudad. Y me pareció fascinante porque empiezas a leer, ¿no? Claro, te tienes que empapar y hacer experto en 3 días, ¿no? Empiezas a leer cómo funciona todo de supermercados, cómo están distribuidos, cómo ponen lo que quieren vender en las góndolas a la altura de la vista, cómo hacen la selección de marcas. Y, coche, esto es fascinante. De decir, y realmente te cambia una cosa y puedo ver al instante cómo la gente reacciona, cómo cambias cosas. Y ese dinamismo y el poder estar cerca del consumidor fue lo que realmente me llamó la atención, ¿no? Y desde ese momento lo que hice fue centrarme en todo lo que es la práctica de marketing and sales, ¿no? Que en McKinsey te permitían centrarte y especializarte y dije, pues yo lo que quiero hacer es marketing and sales en retail, ¿no? Vale. Y desde esa, pues, de ahí ya luego mis siguientes pasos, ¿no? Después de esos 3 años en McKinsey. Qué interesante esto que dices de los supermercados. Cuando me lo estaba imaginando, digo, esto es como un videojuego que tú igual a lo mejor cambias de posición o que te dan opciones y Totalmente. tú lo puedes ver al momento. O sea, si tú tienes un negocio pequeño a escala, ahí no puedes, los cambios son a muy largo plazo. Ajá. Pero si tienes una gran cantidad de supermercados y vas haciendo pruebas en un lado, en otro, tal, puedes ver cómo reacciona el consumidor a esos cambios. Eso es lo bonito del retail, que haces cambios ya sea con un grupo de control, que sea, pues este restaurante es aquí, este restaurante es allá, veo cuál es la diferencia, o incluso en un mismo restaurante cambio algo durante X días y veo cuál es el impacto. Entonces, eso es fascinante, Ya ver ves. cómo el consumidor reacciona a esas cosas, ¿no? Qué gozada. Y eso ya te dio, además de despertarte una pasión que igual no tenías tan definida, nuevas habilidades para poder tomar decisiones en este sector que es el que... Totalmente. Y ahí ya pues vas dejando el síndrome del impostor un poco detrás porque ya de verdad te vas haciendo un experto, ¿no? Ahora sí. Y lo que haces en un sitio es capaz de replicarlo en otro, ¿no? ¿Notaste mucha diferencia en ti como profesional pre-MBA, post-MBA? Totalmente. Sí. Totalmente, porque es verdad que, sobre todo cuando estudias ingeniería, ¿no? Al final, pues es verdad que desarrollas unas skills, ¿no? Como ingeniero, son 5 años muy intensos donde pues aprendes
cosas muy técnicas y también desarrollas la mente de una manera pues muy cuadriculada, ¿no? Y te ayuda a resolver problemas, etc. Pero es verdad que te falta ese background de empresa, financiero, de entender bien el negocio, ¿no? Y para mí era muy necesario ir a ese MBA, ¿no? Entonces, al final dices, ¿aprendiste mucho? La verdad es que sí, desde un punto de vista de conocimiento aprendí mucho, pero también te da esa seguridad en ti mismo, ¿no? De decir, joder, es que ya puedo tener otro tipo de discusiones, ¿no? Porque es verdad que cuando haces consultoría te lanzan a gente muy top, a nivel alto de las directivos empresas. con mucha formación y experiencia. Exacto, y ese síndrome del que te hablo, pues coño, es más acusado cuando te lanzan delante de esa gente, ¿no? Una vez que haces el MBA, pues ya te da un poquito más de seguridad. Al menos a mí me la dio porque ya tenía otro conocimiento, otro... Ya podías hablar de negocio con Exacto, solidez. Exacto. ¿Tú crees, esto una pregunta, porque yo creo que habrá muchas personas que nos estén escuchando que se planteen hacer un MBA o que tengan a alguien cercano? Para un ingeniero ves clarísimo que es necesario si quiere estar en negocio, por lo que has dicho. Para alguien que venga del mundo AD, que tantos hay, ¿crees que es tan transformador o no tanto? Yo creo que sí, es decir, pero yo creo que es importante que si uno va a hacer un MBA o cualquier otro tipo de formación, antes haya tenido experiencia laboral. Sí. Porque al final hay mucha tentación y se ve hoy en día de estudio mi máster, me hago un posgrado, luego me hago un MBA y te tiras 8 años estudiando sin haber realmente cogido ninguna experiencia en una empresa, ¿no? Y los MBAs son mucho más ricos cuando tienes experiencia, ¿no? Claro. Yo lo hice a los 3 años, pero creo que incluso hubiera ganado más si lo hubiera hecho a los 4 o a los 5, porque tienes un background mucho... Al final se basa mucho en las experiencias que tú hayas tenido. La palanca, ¿no? Que tienes es mayor cuanto más... Claro, y estás en clase con otros 50 tíos que también comparten sus experiencias, con lo cual cuanto más rica es tu experiencia, mucho más vas a sacar del máster, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante y da igual tu background. Yo creo que a los ingenieros nos viene mucho mejor, pero sea cual sea tu background, un MBA te eleva muchísimo. Bueno, qué interesante. Seguimos después de McKinsey, sí. Ya cambio de la consultoría. Exacto, ya por fin paso a implementar todo lo que a otros les recomendaba, ¿no? Que al final la consultoría, pues lo que decíamos, ¿no? Tiene sus momentos, ¿no? Y hay gente que le encanta la consultoría y está durante 20 años en consultoría, pero una vez que ya pasas ciertas etapas, pues ya tienes que tomar decisiones, ¿no? Es decir, pues sigo en consultoría porque quiero tirarme otros muchos años, o realmente dices, pues ya me paso a lo que es más industria porque me gustaría ya desarrollarme en un rol o estar más en la ejecución, ¿no? Del día a día. Y es lo que a mí me pasó. Y cuando salgo, pues aparecen varias opciones, ¿no? En el camino, todas ellas relacionadas con retail, pero me voy a Burger King, ¿no? ¿Ahí ya con qué edad tenías? 30 años. 30 años. 30 años, exacto. Y es algo que muchas veces diré, pero ¿cómo acabaste en Burger King, no? Y la verdad es que hay varias razones por las que acabé en Burger King, ¿no? Una, no conocía a nadie, lo cual es importante, porque hay otras empresas en las que tuve oferta donde conocía a mucha gente, ¿no? Y cuando tú conoces a mucha gente que tiene tu mismo background y que estuvo en consultoría y que es ingeniero, dices, ¿cuál es el valor añadido que yo voy a hacer aquí? ¿No? Entonces, esas las descartas. Y vas a Burger King y dices, bien, mi perfil es un perfil un poquito más único, donde creo que va a poder añadir un valor diferencial. Y además lo bueno de Burger King es que esa transición cultural fue smooth, ¿no? De alguna manera, porque no era una empresa, una industria al uso, sino que había un private equity detrás y la cultura era una cultura muy dinámica, donde se hacían las cosas rápido, pim, pam, pim, pam. Muy profesional, me imagino. Muy profesional. Y yo, para mí, fue la transición perfecta de consultoría al mundo industria, ¿no? Porque si hubiera entrado en una empresa mucho más grande, donde la toma de decisiones es más lenta, etcétera, igual me hubiera desesperado. Entonces, Burger King fue la transición perfecta y además, yo que me gustaba la parte de marketing and sales, era el sitio perfecto para aprender marketing desde abajo. ¿Cuál era tu rol ahí en Burger King? En Burger King entré en el equipo de Marketing Intelligence, que es Consumer Business Insights, que básicamente se encargan de entender qué está pasando con el negocio, definir la estrategia, ¿no? Anual o lo que sea de cada uno de los países, porque tenían los headquarters aquí en España, ¿no? Para todo EMEA. Y entonces hacíamos eso, pues la parte estratégica, intentar entender qué está pasando con el negocio, funcionan las promociones, no funcionan. Lo que decíamos, si algo funciona en un país, replicarlo en todos los otros países, ¿no? Y éramos los que con números teníamos que demostrar todo eso, ¿no? Entonces ahí aprendí de Suena verdad, muy apasionante, ¿eh? Sí, aprendes el barro de lo que es el marketing, ¿no? Y la verdad es que fue fascinante, ¿no? Y eso a día de hoy es lo que todavía sigo aplicando, ¿no? Muchos años después. Esta pequeña pausa es para recordaros que nos encantan los me gusta. No os olvidéis de darle like y suscribiros al canal para estar atentos a los próximos episodios. Y, por supuesto,
que somos vuestra inmobiliaria de referencia para comprar, vender o alquilar en las mejores zonas de Madrid. Seguimos. Qué gozada. Esa visión que tuviste te ha marcado mucho para ya tener la vista de un negocio más global o más con muchas tiendas. La verdad es que sí, porque solo entiendes un negocio desde el análisis, ¿no? Y me pasó, ¿no? La primera vez que entré en McDonald's o que entré en Goico, siempre me tiro un par de semanas intentando entender, pero también porque yo aprendo así, ¿no? Desde abajo, analizando el negocio, ¿no? De qué es lo que está pasando en los últimos años, qué tal van los unit economics, qué pasa con la venta comparable, qué funciona, qué no funciona. Y una vez que ya tienes el diagnóstico claro de lo que pasa con el negocio, es cuando puedes ir a tener las conversaciones, ¿no? Y claro, sin toda la experiencia de Burger King, pues no sería capaz de analizar un negocio como el de la... Qué pasada. Como este. Por entender un poco la magnitud de las personas que trabajaban en Burger King, en EMEA, en oficina, digamos, ¿cuántas personas son por tener una dimensión más o menos? Muy pocos. ¿Muy pocos? ¿Sí? Era un negocio súper lean, porque al final... Es que fue evolucionando el negocio, ¿no? Porque Burger King tenía para todo EMEA 3 grandes países que de alguna manera llevaba Burger King y el resto eran master franquicias, ¿no? Ellos llevaban España, Alemania y UK, que luego al final también hicieron master franquicias, pero en ese momento EMEA se llevaba con 60 personas, quizá. Éramos 4. De ahí lo bonito, ¿no? Que entre poca gente, que estábamos todos sentados unos al lado de otros, gestionábamos un continente, ¿no? Como quien dice, desde un punto de vista estratégico, ¿no? Llámale. Sí, Entonces sí, eso sí, hacía sí. que toda la toma de decisión fuera súper, súper rápida. Y a veces implementabais estrategias en todas las tiendas a la vez, otras hacíais pruebas. Sobre la marcha. Y además veías que algo no estaba funcionando el miércoles y el viernes éramos capaces de adaptar y de hacer otra cosa para no perder el fin de semana, ¿no? Y esa rapidez en el negocio también es lo que te mete la adrenalina en el cuerpo, ¿no? Cuéntanos alguna anécdota o algún caso de que hicisteis y dices, ostras, esto no pensaba o cambié y hombre, te diré, un resultado especial. El tema del delivery, por ejemplo. ¿Vale? Esto era 2014. En 2014, si tú querías delivery, era chino o pizza. No había hamburguesas. Y teníamos 2 franquiciados en Cáceres y no sé dónde que hacían delivery con sus propias motos. Y de repente alguien dijo, oye, ¿y estos que hacen delivery? Ostras, pues déjanos analizar. Y nos pusimos a analizar, y en cuestión de semanas nos dimos cuenta que esto era una venta incremental, que el producto llegaba bien y que por qué no lo íbamos a hacer a nivel nacional. Y de repente se montó una estrategia rapidísima de decir, vale, pues si lo vamos a hacer así lo vamos a hacer con motos propias. ¿Qué tipo de motos? ¿Qué tipo de equipamiento necesitan? Tecnológicamente, ¿qué necesitas? Y ¡puf! Un despliegue nacional, ¿no? Y llevó, nada, unos meses hacerlo. Pero esa es la rapidez de vamos a testar, vamos a probar, vamos a ver incrementalidad. ¿Que no funciona? Pues oye, nos echamos para atrás. Y de ahí nació el delivery de Burger King, que a día de hoy son cientos de millones de euros, ¿no? Qué locura. O sea, el cambio en ingresos que hubo ahí gracias a hacer esa estrategia bien fue tremendo. Claro, y luego vino la pandemia. Entonces, claro, tener eso muy bien desarrollado... ya estabais preparados para... O sea, teníais el negocio a prueba de pandemias. Efectivamente. Qué maravilla. Sí, sí. Qué maravilla. Ya hamburguesas. Ya no salgo de la hamburguesa. Ya hamburguesa, ¿no? Ya no hay más. Que no está mal. Sí, se lo ha obligado. De burger, McDonald's. De burger a McDonald's. Sí, eso es como pasarte del Barça al Madrid, ¿no? Exacto. La verdad es que tengo un historial de traiciones importante, pero mi mujer me lo perdona. Mientras sea para crecer. Exacto. No, a ver, simplemente Burger King en su momento decidieron irse a Suiza, ¿no? Mover los headquarters y a mí Suiza pues no me encajaba, ¿no? En el tema personal. Entonces pues tuve que buscarme nuevas aventuras y ahí estaba McDonald's. Y pues pasé a hacer un rol muy similar de lo que hacía en Burger King para todo EMEA, pues a McDonald's España, ¿no? Con todos los retos que eso tenía, ¿no? Porque Burger King es verdad que en su momento iba muy, muy bien, ¿no? Burger King, en cuanto cogió el fondo, en 2011 o así, implementó una estrategia súper agresiva, ¿no? De decir, pues vamos a abrir 50 restaurantes al año, 50, 60. Vamos a ser muy agresivos con el value. Es decir, ellos empezaron a lanzar todo lo que son los cupones físicos, los cupones digitales, lanzaron una app, lanzaron el delivery, lanzaron un menú a 3,30. Entonces, claro, digamos que de alguna manera os exigía mucho. Hicieron mucho dinamismo en el sector y eso al final estaba afectando, ¿no? Al competidor directo que era McDonald's. Y ese es el momento en que yo entro en McDonald's, ¿no? Una fiesta. Y sí. en McDonald's,
puesto parecido, pero más centrado en España, Efectivamente, más local. totalmente centrado en Que España, al final, ¿no? McDonald's, imagino que la magnitud del negocio es mayor a la de Burger No o te parecido. creas, Sí, era muy similar en ese momento vale. en términos de euros, ¿no? Es Sí, verdad que McDonald's siempre vendió pues, más euros por restaurante, pero Burger King en España es de los pocos países donde está a la par que McDonald's. Es decir, fíjate. Burger King en España entró creo que es en el 75, Ujú. en el año 75, y McDonald's en el 81. Con lo cual en España, digamos que la tradición Burger-McDonald's siempre fue a la par, ¿no? Es como, ¿eres de Burger o eres de Sí, sí, McDonald's? eres de uno En u otros otro. países, McDonald's es líder absoluto, Vale. ¿no? Pero aquí en España siempre estuvieron muy a la par, Ok, ¿no? ok. Entonces, sí. ¿Y hay retos que tuviste que desarrollar? Muchos retos. Sí. Muchos retos. Sí, 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 sí. Es decir, desde confrontar a Burger King, ¿no? Ahora Era la pelea. desde el lado de McDonald's y ver cuál era la estrategia buena para realmente empezar a ser competitivo contra ellos, hasta lanzar el delivery, ¿no? Que Porque no lo tenía McDonald's. McDonald's no tenía delivery, Tú ahí eras experto. yo era experto, había mucha reticencia, porque es verdad que McDonald's, pues en su foco que tenía con el producto, decía, es que va a ser complicado porque las patatas siempre llegan frías, ¿no? Hablábamos antes de las patatas, entonces el consumidor no le va a gustar, etcétera. Pero entonces decía, bueno, pero en Burger lo están haciendo Y y la el gente está consumidor no contenta. protesta, ¿no? Y es una línea de negocio importante. Y después de pues trabajarlo, hacer un proyecto, etcétera, siempre lo cuento, ¿no? Pero al final yo creo que es interesante porque vino el CEO mundial de McDonald's a España, ¿no? Y nosotros ya queríamos testar el delivery, lanzar el delivery. Y pues en la ruta que le dimos decíamos, pues, vamos a llevarle a un restaurante de burger que tenga muchas motos ahí fuera aparcadas y que vea la magnitud de esto, ¿no? Y obviamente pues le llevamos, el tío vio, joder, 15, 20 motos aquí aparcadas, esto es un negocio importante, ¿no? Y de repente algo hizo clic, ¿no? En su cabeza y, y desde España, recuerdo que el tío llamó a todos sus MDs de todo el mundo a una call y dijo que se lanzaba el delivery a nivel global, después de haber visto Wow, lo que vio en España. Supongo que ya lo tenía trabajado, ¿no? De claro. antes en su cabeza, pero esto fue como Transformador. el clic exacto que dijo, no podemos seguir así, tenemos que hacer algo. Y desde España anunció que se lanzaba el delivery a nivel global, ¿no? Qué bueno. ¿Y tú estuviste ahí? Y ahí estaba, yo levanté la mano y dije, yo quiero hacerlo en España, ¿no? Qué Y bien. fue cuando, nosotros ya teníamos mucho trabajo hecho, pretrabajo, y fue cuando decidimos lanzar con Globo, ¿no? Que también de ahí, pues, la historia de éxito de Globo, ¿no? Eso fue un momento fundacional también en Globo. Claro. O sea, ahí fue alianza Globo-McDonald's. Exacto. Y ahí, Exacto. porque el delivery de Burger es propio, pero el de Sí. McDonald's es externo. Exacto. El modelo que nosotros decidimos fue lanzarlo con terceros, ¿no? Qué bueno. Y ahí el que ganó la batalla fue Globo. Qué maravilla. Esto, ahí ha habido bastantes batallas con Globo, bueno, legales sobre todo, por la Ajá. ley Rider y demás. Tú ahí también imagino que estarás bien empapado. Estoy bien empapado. Sí, pero bueno. Es un tema candente, ¿no? Y ahora lo estamos viendo, ¿no? Como Uber Eats, pues que también se baja del barco de autónomos y entra en el barco de todo lo que es flotas, ¿no? Que al final, pues lo pone mucho más difícil para todos, ¿no? Que es un modelo mucho más complicado de gestionar con flotas, es más rígido, es más caro y no sé si realmente beneficia a muchos, ¿no? Pero bueno. Al consumidor yo creo que le perjudica, que es el... Ya, creo que es un... Esto por algo sí te lo dije, ¿no? Pero no perjudica, es decir, no le viene bien al consumidor porque el servicio es peor, el producto es más caro. Yo creo que los autónomos tenían la oportunidad de ganar más dinero, ¿no? Cuando eran autónomos, ahora como asalariados, pues los incentivos son distintos. Nos viene peor a los restaurantes porque el servicio es peor, no somos capaces de vender tanto y es más caro y le viene pues también peor a todo lo que son los agregadores, porque al final pues es mucho más complejo y difícil y no funciona tan bien, Haces ¿no? que la burocracia gane terreno frente a Exacto. un modelo más No, flexible. y todo eso al final, obviamente tienes que decir que todo lo que se haga, pues que sea en beneficio también de los repartidores, ¿no? Pero también es verdad que los repartidores no sé hasta qué punto salen ganando. Pero bueno, Bueno, de hecho hay muchos eso es que un tema quieren, para que otro. prefieren ser, que ellos sí les diera la oportunidad, ¿no? No, probablemente la mayoría, ¿no? Porque al final yo creo que se les permitía ganar más dinero, ¿no? El que quería trabajar podía trabajar más, tenía más incentivo para pues, hacer más pedidos por hora y a ver ahora cómo somos capaces de evolucionarlo para poder llegar a una situación similar, ¿no? Pero es verdad que sobre el papel es más difícil, El ¿no? legislador a veces tiene en mente más bueno, en este caso, el bolsillo de la seguridad social, que es el que...
Sí, sí. Y a ver, que aquí obviamente pues hay que respetar los derechos de todo el mundo, de todos los trabajadores. Y dentro de lo que es eso, pues yo creo que el otro modelo pues funcionaba un poco mejor. Pero bueno, veremos cómo somos capaces de evolucionar, ¿no? Muy bien. Y ya seguimos con hamburguesas, Venga. unos añitos más en McDonald's y ya salto a Goico. Exacto. En Salto ya McDonald's, como CEO. justo, en McDonald's es verdad que, si te fijas en mi experiencia anterior, siempre estuve 3 años, 3 años, 3 años. En concreto, 2 años, 9 meses, 2 años, 9 meses y 2 años, 9 meses en todos los sitios. Y en McDonald's estuve 8 años, ¿no? 8 años. Porque Bueno, y llegaste hasta el puesto más alto fue CFO. sí, sí, sí. Porque es verdad que cada poco pues, te van dando nuevas oportunidades, ibas siendo capaz de crecer, de desarrollar Claro. nuevas habilidades. Y desde el punto de vista de, pues, pasó un tiempo en Consumer and Business Insights, lanzamos el delivery, me dan la oportunidad de ser CFO y también me dan la oportunidad de coger otras áreas también súper interesantes, ¿no? Como la parte de supply chain y la parte de desarrollo, ¿no? Todo lo que es aperturas, construcción, real estate. Y vas aprendiendo muchísimo, Claro. pues, todos esos años, ¿no? De todo lo que te puede ofrecer McDonald's. Que es un montón. Es un montonazo, sí. Sí, sí. Pero bueno, ya sabes que al final te llega un momento en el que dices, pues el cuerpo te pide o cambiar de aires, o ves que llega tu momento y dices, pues quizás necesito otra cosa, y es cuando se cruza Goico, ¿no? Y lo de Goico, pues al final dices, una, me flipaba la marca, siempre fui un fan de Goico, ¿no? Y como familia, pues siempre íbamos un montón al Goico Sí, a celebrar, a todo eso. Entonces a los niños les encantaba. Y por otro lado, el rol. Al final, no es solo que dices, es el rol de CEO, pero es el rol de CEO de una empresa donde, de alguna manera, tú decides el camino que tiene que seguir la empresa, ¿no? No es como pues, McDonald's, Burger, donde te viene todo súper claro. predefinido, No, ¿no? eres el CEO global, no hay otro. Exacto, al final eres un ejecutor en el país de la estrategia, mientras que en Goico pues eres capaz de poder definir tú la estrategia, que es lo que se hace en los restaurantes, ¿no? Y ser muy ágil, ¿no? Volver un poco al punto ese de Burger King, donde realmente eres capaz de reaccionar muy rápido a todo lo que está sucediendo, ¿no? Es lo Increíble. que realmente te da esa adrenalina. Qué responsabilidad. Para que tengamos un poco la dimensión de Goico ahora mismo, Sí. ¿cuántas personas sois y qué facturación hacéis? Pues tenemos en torno a 1.500 empleados y estamos cerca de los 125 millones de euros total sistema, ¿no? Que Que es una pasada. es mucha Es responsabilidad, sí. mucha responsabilidad. Hay que darle mucho al coco, me imagino. Sí. Sois un equipo grande dirigiendo la empresa. Eh, ¿Cómo al principio te sentiste esto del impostor que has dicho tanto? ¿O ya te has puesto, ya soy CEO de verdad? Joder. A ver, en términos de conocer el mercado, como diga que tengo síndrome del impostor, me dan una colleja, ¿no? Porque ya después de tantos Vale. años vendiendo hamburguesas, ya no hay síndrome del impostor que valga. Pero es verdad que en el rol de CEO, estás un poco perdido, ¿no? En los primeros momentos de que todo el mundo te mira a ti, ¿no? Tú eres la referencia. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Por dónde vamos? ¿No? ¿Cómo solucionamos esto? Y claro, hasta que vas cogiendo el punto a todo eso y claro, entras en una empresa nueva y quieres hacer muchas cosas todas a la vez, ¿no? Y tienes que priorizar, qué es lo que estás haciendo. Primero, sentarte, escuchar mucho, entender la historia, hacerte tu diagnóstico y decir, vale, ¿qué es lo que necesita? Va, un plan, venga, pues vamos a definir el plan, ¿no? Y el plan, pues lo defines, trabajas con los equipos y ya le das una dirección. Y luego ya te vas metiendo poco a poco en todas las otras áreas de, pues seguramente hay áreas que pues, tienen menos áreas de mejora y otras que lo están haciendo, pues no dices, coño, aquí tengo que centrarme, ¿no? Pero es verdad que al principio cuesta, ¿no? El hecho de que todas las cabezas se giren hacia ti. Ujú. Me Dices, imagino, no tiene que ser y claro, no fácil. estás acostumbrado a eso, ¿no? Tú entraste, ¿fue en 2024? 2024, marzo, Marzo de 2024, o pues sea, hace ya 2 años. casi 2 añitos. Sí. Muy bien. Y en ese primer momento, tú asumes el rol, imagino que, bueno, las entrevistas para ser CEO como son, porque eso tiene que ser. Oye, yo he hecho entrevistas para trabajar en Diza, pero para CEO, Pues te acabas entrevistando con mucha gente, ¿no? sí, ¿no? Mucha gente. Sobre todo cuando hay un fondo detrás, ¿no? Pues te entrevistas con uno del fondo, con el otro, con el operating partner, con otra persona que el fondo quiere que te entrevistes con ellos, con el fundador, con los headhunters. Entonces acabas haciendo muchísimas entrevistas, pero todas ellas muy ricas. En todas ellas vas aprendiendo y vas un poco perfilando también tu discurso y vas entendiendo qué es lo que quieren ellos, ¿no? En ese perfil. Porque no todo el mundo busca CEOs con el mismo perfil o tienen las mismas necesidades y tú pues te vas dando cuenta de ese perfil que necesitan y te vas ajustando también a eso, ¿no? Interesante. Y el día que entras, tú ya imagino que tienes tu plan prehecho y luego te pones ya a verlo desde dentro, ¿o cómo? Claro, al final, siempre que estás en este proceso de entrevistas de trabajo, ¿no? Pues siempre tienes que ir a
a esos sitios con los que te estás entrevistando, ¿no? En mi caso, comí muchas hamburguesas Sí. en esos 3 meses previos, ¿no? A Para entrar en entender, Goico. imagino que en muchos sitios también. Efectivamente, vas a este sitio, vas al otro, pues vas con la familia, vas solo, vas un fin de semana y te vas haciendo una idea y un diagnóstico de, siempre desde fuera, porque no tienes la información de dentro, ¿no? De qué es lo que está pasando, qué oportunidades hay, qué haces bien, qué es lo primero que harías si consiguieras el rol, ¿no? Entonces vas de momento haciéndote tu composición, ¿no? En la cabeza. Y cuando entras, digamos que vas enriqueciendo esa composición con lo que te van contando, ¿no? Con los números ya Exacto, ya con los respaldados. números, que te van dando números, con las entrevistas que vas teniendo, pues, con tus reportes directos, con el resto de gente. Vas a los restaurantes y ya puedes hablar bien con toda la gente de los Claro. No, restaurantes. ahora entras por el Goico y te abres la puerta de lejos, ¿no? Exacto. Oye, que viene el CEO, tío. Que viene el tío ese que tenemos en la foto ahí. Entonces, eso, y más o menos te vas dando cuenta pues, que el diagnóstico coincide bastante bien, pero que hay otras cosas, ¿no? Y ya es cuando empiezas a priorizar todas las cosas que hay que hacer, ¿no? Pero hay mucho trabajo de barro que hay que hacer antes. Interesante. De las estrategias que comenzaste a implementar, imagino que te marcas pequeñas estrategias y luego grandes, ¿no? Para conseguir objetivos de diferentes magnitudes. ¿Hay alguna que hayas dicho, "Ah, esto ya es mi sello y por aquí estamos yendo bien o por aquí estamos yendo mal"? A ver, una de las cosas con las que yo tenía obsesión, ¿no? Y sobre todo viniendo de empresas como McDonald's y Burger King, que al final diría que hay dos cosas que hacen muy, muy bien, ¿no? Una es trabajar la marca y otra las operaciones, ¿no? Y a escala todo ello. Entonces, yo tenía dos obsesiones cuando llegué a Oiko, es cómo le damos brillo a la marca y cómo hacemos que las operaciones realmente sean unas operaciones que nos permitan ser consistentes y eficientes, ¿no? Y cuando dices, ¿no? El sello, ¿no? Siempre contamos la historia de la cestita de patatas. Yo no sé si os acordaréis de la cestita de patatas que había en Goico antes, ¿no? Pero tenía Sí, la sí, hamburguesa con una cestita sí, metálica de me patatas donde acuerdo. echaban las patatas. Todo quedaba muy bonito sobre el papel. Claro, cuando empezabas a pensar en la dichosa cestita de patatas, era una cosa que complicaba muchísimo la operativa. ¿Por qué? Porque había que comprar las cestitas de patatas, porque al echar las patatas de la cestita de patatas se caía la mitad fuera, luego había que volver a echarlas dentro, había que poner el papel para que cayeran dentro. No permitía llevar muchas bandejas al mismo tiempo porque Porque la es cestita inestable. se caía, no permitía apilar, etcétera. ¿Qué es lo que hacía el cliente? Lo primero que hacía, raca, le daba vuelta a Yo lo hacía. le daba vuelta a la cestita y se las comía en el plato. Y luego a la hora de volver a llevar las bandejas, pues no permitía apilarlas bien porque esa cestita pues era muy inestable. Y luego, claro, había que lavar las cestitas, había que meterlas en el lavavajillas, etcétera. Se tiraban, se destruían. Y decías, ¿para qué carajo me sirve la cestita de patatas? Entonces lo dije, fuera la cestita de patatas. Bueno, te imaginas la felicidad de los chavales en el restaurante. Sí, ¿no? Por fin alguien Ha se quitado. lleva la puñetera cestita de patatas. No que es una tontería que no ves en el día a día, pero una vez que estás observando, hablas con ellos y tal, dices, coño, es que les estamos haciendo una faena a los chavales para nada, porque nadie aprecia la cestita de patatas, ¿no? Bueno, yo he de decir, ahí no te quiero contrariar, pero a mí me mola esa cestita, o sea, me la estoy imaginando y como que le daba ese toque rústico, como más. Porque acorde a la decoración de los establecimientos. Y yo, o sea, me molaba, pero sí es cierto que Pero que ni te habías operativamente. enterado de No, que la no, no, habíamos me lo quitado, quitas y me da ¿verdad? exactamente igual. Exacto. Pero lo tenía en mente y digo, ostras, la cestita molaba. Hombre, sobre la foto, dice la foto tal, Sí, bien, pero que no aportaba un no, plus de no, experiencia, no, ni no te mucho cambia, menos, no te ¿no? cambia. Entonces, Eso imagino que eso se hizo, oye, pues más eficiente el trabajo de. exacto, y como eso, muchísimas cosas, ¿no? Que trabajamos en las operaciones, de manera que al final tú trabajas las operaciones para hacer la vida fácil a los chavales del restaurante, porque lo que no quieres es que tengan que entrar 4 horas antes para preparar todo. Claro. Que cuando están en la hora pico, los pobres como locos, que no para de entrar gente, que no tengan que estar haciendo cosas que no son de valor añadido, ¿no? Entonces, esa era obsesión número uno, ¿no? Y luego la otra es trabajar la marca de manera consistente, ¿no? Porque lo hablamos antes, no hay un montón de competencia, Es ¿no? la competencia. Entonces, en 2013, pues la vida era muy fácil, ¿no? Goico nace, Goico tiene cientos de miles de seguidores en La Instagram. marca super Exacto. top, o sea, Y de eso es muy de moda. justo durante años. Fue Pues, pop, sí, fue. sí, fue la marca. Y duró muchos años, ¿no? Todo eso de estar la marca aquí. ¿Qué es lo que pasa? Pues que al final, pues obviamente las cosas se normalizan y mientras eso normaliza, surge muchísima competencia. Y al final tú tienes que ser capaz, ¿no? Y ahí, pues obviamente Andoni era un tío visionario y no paraba de repetirlo, ¿no? De decir, tenemos que darle una vuelta a ¿no? What makes Goico different, ¿no? De alguna manera, ¿por qué la gente va a venir a Goico y no se va a ir a la hamburguesería de la esquina, ¿no? Y eso es un trabajo que no es obvio, ¿no? Porque a día de hoy
pues la gente entiende el Goico que era en 2013, pero dices, ¿qué le ofrezco yo diferente a toda esta gente, ¿no? Y ahí estamos dándole vueltas a cómo tenemos que reposicionar la marca, ¿no? ¿Qué nos hace diferentes a todos los demás, ¿no? Y ahí, pues que ojalá que empecemos a ver pronto alguna cosilla, ¿no? Me imagino que tiene que ser muy complicado, porque además, o sea, no es, la marca está sentada, es una etapa de madurez. Exacto, exacto. Y cómo esa madurez, digamos, coges la parte positiva de la madurez y no la Claro. madurez de en plan, pues ya estoy obsoleto, sino la madurez, ¿qué me aporta la madurez a mí No, como porque la marca, marca sigue ¿no? molando. Eso sí que es cierto. Exacto. Yo creo que en Pero el. mola de una manera distinta a como era, a cómo molaba hace 10 años, donde era único y era wow, ¿no? Ahora mola de otra manera, ¿no? De qué es lo que te puedo ofrecer como marca madura que otros no te pueden ofrecer, ¿no? Y ahí Eso está. es, ahí imagino que la creatividad es importante. Tú, me imagino que tienes el negocio 24/7 en la cabeza. Sí, Te lo dirán en casa, ¿no? efectivamente, eres incapaz de no estar viendo cómo están las ventas yendo, ¿no? En cada corte. Con ese 24/7 en la cabeza, ¿tú cómo haces para inspirarte a veces o cómo se te ocurren cosas? Es lo que hablábamos, ¿no? De ese pensamiento lateral, ¿no? Que tienes que estar teniendo constantemente. No puedes estar solo mirando tu propio negocio, sino que tienes que darte paseos por la calle y ver qué es lo que está pasando, ¿no? Tienes que trabajar tu network para estar expuesto a gente de distintos perfiles, distintos sectores. Y sobre todo leer mucho también, ¿no? Es decir, yo todas las noches cojo la expansión y me lo leo, ¿no? A ver si me inspiro con alguna cosa que alguien esté haciendo, ¿no? Te coges y te lees libros, ¿no? Libros sobre no sé, de economical behavior o lo que sea, ¿no? De cómo la gente reacciona a distintas cosas de manera irracional. Pues cómo te aprovechas de alguna manera de esas cosas para implementarlas, ¿no? Hay un montón de cosas que tienes que ir aprendiendo y decir, si esto funciona aquí, ¿por qué no va a funcionar aquí? ¿No? Vas a ver una gasolinera, toda la automatización que tiene y dices, ¿por qué nosotros quizás no debemos automatizar más? No sé, ¿no? Y te retas a ti mismo, ¿no? Y a los equipos. O sea, que sigues teniendo, en realidad, aunque ya estés ultra centrado en un sector, una empresa, un rol, ese background de consultor es lo que en realidad te hace estar día a día Es que tienes que seguir leyendo todo. manteniendo esa curiosidad, ¿no? Porque quizá hace 30 años las cosas no evolucionaban tan rápido, pero a día de hoy o estás constantemente pendiente de qué es lo que está pasando en otros sectores o incluso en gente de tu propio sector o, o estás perdido, estás muy perdido, ¿sabes? Y dejas pasar trenes. Entonces hay que estar siempre al tanto de qué es lo que ¿Qué, está pasando. qué tal es trabajar con Andoni? Porque es un fundador carismático. ¿Él está en el día a día? Andoni es un visionario. Si lo que hizo Andoni algún día lo pondremos bien en perspectiva porque él creó este sector. Es decir, no existía realmente el concepto de hamburguesa premium con ese tipo de marketing. Entonces ellos, tanto él como Daniela, fueron unos visionarios y crearon lo que crearon y que hoy es Goico, ¿no? Y Andoni a día de hoy, pues seguimos hablando un montón, ¿no? A día de hoy, pues ya está un poco más fuera del negocio, ¿no? Porque el rol de CEO, pues ya está cogido. Pero es alguien a quien sigo llamando un montón para, pues oye, oye, Andoni, ¿qué opinas de esto? Y que él me llama y dice, oye, pues he visto esto y te reta, ¿no? Con cosas mucho más alto nivel, pero que te hacen pensar, ¿no? Como esa parte del posicionamiento de marca, ¿no? Entonces es una persona que es capaz de sacarte de tu día a día, ¿no? Y darte esa perspectiva. Qué bueno. Em, ¿Qué cosas, qué es lo más difícil que has hecho hasta ahora en Goico que han sido una decisión que igual no estaba seguro y, ostras, esto, ¿y qué ha sido? Difícil. A ver, pues lo que es difícil a veces es cerrar restaurantes, por ejemplo, ¿no? Sí. Cuando tienes restaurantes pues que tú sabes que por mucho que le des cariño, etcétera, que nunca vas a ser capaz de mejorar en ventas, pues porque no están bien ubicados o porque cambió el trading area o lo que sea, pues siempre cuesta cerrarlos, ¿no? Pero una vez que los tienes cerrados y ves que esa venta pues se reparte a otros restaurantes, etcétera, y que estás dando una mejor experiencia en otros restaurantes, al final te das cuenta de que es la decisión correcta, ¿no? Pero bueno, nunca es fácil Me ese tipo de imagino, me decisiones. imagino. Mm. ¿Y la que más te gusta? Es que me lo paso pipa con el marketing. Sí, te sigue molando. Entonces, eh, exacto. Pero más que eh, nada por ese dinamismo, esa rapidez, ¿no? De decir, a ver, ¿qué estamos lanzando en Insta? ¿Qué estamos lanzando en CRM? Podemos cambiar, podemos hacer esto, podemos hacer un A/B test de vamos a lanzar un precio aquí, un precio allá, vemos cuál tiene más clics, cuál tiene más apertura de emails o lo que sea, o lanzamos un producto pues aquí a 3,90, aquí a 4,90. Es decir, yo me lo paso súper bien, ¿no? Y con esta parte toda que estamos haciendo del reposicionamiento de marca, identidad visual, etcétera,
es que estamos definiendo lo que son los próximos 10 años, ¿no? De esta Claro. empresa. Entonces, aparte de ser una gran responsabilidad que tenemos, pues es muy divertido, ¿no? De una marca que ya está asentada, que es lo siguiente que viene, ¿no? ¿Cómo es la vida de un CEO? Pues lo que decías, 24/7, ¿no? Además, sobre todo del sector que tenemos, ¿no? Donde al final damos de comer a la gente, ¿no? Casi 24 horas, como quien dice, ¿no? Estás todos los Sí, días y sí. siempre, con tantos restaurantes que tenemos, siempre hay algo pasando, ¿no? Entonces, la vida es como tú te la montes también, ¿no? Es decir, a mí me gusta llegar pronto a la oficina, 7 de la mañana, y empezar a ver los números del día anterior, ¿no? Ver los números del día anterior, ver si hay algo raro o si hay algo que tal, y comentarlo, ¿no? Pues con el CMO, con el CEO, con quien sea, ¿no? Y luego ya me monté una cadencia para entender muy bien cómo está yendo el negocio, ¿no? Hay cosas que tienes que ver semanalmente, cosas que tienes que ver cada 2 semanas o cosas que tienes que ver a nivel mensual, ¿no? Para tener una visión 360 de lo que está pasando en el negocio y que no se te escape nada, ¿no? Y luego también, lo que hablábamos antes, ¿no? Creo que es importante también que en el rol de CEO salgas fuera, ¿no? Y siempre estés viendo a uno, viendo a otro, en este sector, en el otro. Entonces, suelo reservarme también, pues, ciertos días, pues, para ir a comer con uno, ir a tomar un café con otro, y que te vayan inspirando, pues, gente de nuestro propio sector o de otro O sea, sector, que ¿no? haces mucho trabajo de tomarte algo con un colega del sector, Sí, no tanto de, o sea, además de los de tu empresa. efectivamente, Simplemente para efectivamente. intercambiar opiniones y o sea, es algo mutuo, ¿no? Os Exacto. enriquecéis No, y un... además es un sector muy colaborativo, ¿eh? Ahí donde lo Sí, ves, ¿no? Donde parece que estamos todo el día dándonos, pero en el fondo nos queremos, ¿no? vale, vale, Entonces vale. compartimos muchas de las cosas, ¿no? De retos que tenemos, qué te está pasando con el delivery, o cómo ves esto, o cómo está yendo la venta, o este lugar, O qué sea, tal el te está yendo a espionaje ti. no es espionaje industrial, es En colegueo. absoluto. Exacto, hay mucho colegio de ayudarnos los unos a los otros y luego ya te digo, salir también del sector y comer con gente de pues, otros sectores, ¿no? De cualquier otro. ¿Sabes? Al final lo bueno de haber llevado tantos años en consultoría, etcétera, es que hay mucha gente que conoces, pues que se fue moviendo, etcétera, y te van inspirando por el camino, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Interesante. De la familia, entra en el trabajo de la vida de un CEO. ¿Cómo la metes? Porque al final es otra responsabilidad tan grande como la empresa. Igual de grande, porque al final muchas veces lo subestimas, ¿no? Pero si tú no estás bien, no vas a ser capaz de hacer tu trabajo bien, ¿no? Y al final tú tienes que entender qué es lo que hace que tú estés bien, ¿no? Eh, y en mi caso, pues, oye, tener un equilibrio familiar bueno hace que yo sea capaz de, en ese momento que yo estoy en la oficina, de 7 a 5 o a 6 de la tarde, puedo dar el máximo sabiendo que luego llego a casa y tengo ese equilibrio, ¿no? Entonces es súper importante que tú tengas marcado muy bien ese cómo va a ser tu cadencia del día, ¿no? De decir, pues oye, los lunes sé que llego a tal hora y puedo recoger a los niños allí. Pues sé que los jueves tengo que llevarles a no sé dónde, los viernes les recojo del O colegio. sea, un CEO recoge a los niños del cole. Tienes que ser capaz Es que de, eso es. de Eso, montártelo bien. vamos, yo o sea, te estoy hablando de un CEO porque te tengo delante, pero yo creo, o sea, vamos, la imagen a lo mejor que tenemos y que tiene cualquiera es del. O sea, bueno, lo primero de todo, un CEO va en zapatillas también, ¿no? Zapatillas con Efectivamente. calcetines molones, o sea. Ah, que mola, ¿eh? Sí, 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 me Con el gustan. correcaminos. Pero, pero sí, al final por eso te digo, tienes que saber de dónde sale tu energía, ¿no? Y si tu energía sale de ver a tus hijos o de ir a pegar unas bolas en el golf a las 8 de la tarde o un día, pues tienes que ser capaz de mantener esas rutinas, ¿no? Y no es incompatible ir a coger a los niños un viernes a las 4 de la tarde con saber que ese viernes igual a las 8 de la tarde tienes que estar trabajando en cualquier cosa o teniendo una cola a las 8 de la tarde con... Sí, al final tienes que ser capaz de montártelo bien, que funcione para ti, porque eso va a hacer que al final tú des el máximo, ¿no? En tu día a día. Esto puede chocar un poco con el ambiente workaholic de consultoría, ¿no? Estás mejor organizado que cuando estabas en McKinsey o en. Infinitamente mejor, Vamos. infinitamente mejor. Pero bueno, consultoría tampoco es lo que era hace 20 años ni hace 40, ¿no? Es decir, yo creo que va mejorando también mucho ese work-life balance, ¿no? Qué De bueno, lo ¿no? va Pero gestionando me mejor. gusta porque digo, bueno, pues me alegra y digo, porque al final tanta responsabilidad, tantas personas, tanta facturación, o sea, podrías estar trabajando 24 horas, seguro. Podría estar trabajando. Pero por eso digo, también tienes que buscar lo que funciona para ti. Yo entro a las 7 de la mañana porque me funciona, entro a las 7 de la mañana, pero habrá quien, otros CEOs que les funciona mejor entrar a las 10 y salir a las 8 de la noche, ¿no? Claro, Entonces cada uno se tiene que encontrar ese horario que mejor le funciona. interesante. Vamos a seguir. Yo creo que ya nos pasamos a las casas. Vamos a hablar A un vuestro poco sector. a nuestro sector, pero mezclándolo con el tuyo. Antes de pasar, vamos a hablar primero de retail, vamos a hablar de Venga. localizaciones.
y luego pasaremos a las casas ya de las que manejamos nosotros. Venga. Te preguntaré por la tuya. El retail, ¿cómo de importante es en un negocio como el vuestro? La localización. Pues mira, yo a veces tengo estas conversaciones con mis hijos, ¿no? Y dice, papá, pero ¿por qué este restaurante vende y el otro no? Y yo, hijos, 3 cosas. Location, 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 ¿no? Que suena como si tuviéramos 80 años, pero sigue siendo una realidad. Sigue siendo una realidad, ¿no? Y yo lo veo en mis restaurantes. Lo veo perfectamente, los que están muy bien ubicados. Incluso en un centro comercial, ¿no? Que dice, joder, este es un centro comercial top. Ya, pero no es lo mismo estar en el sitio bueno que en el sitio angosto, ¿no? Entonces, Cambia tanto, ¿eh? cambia una barbaridad, ¿no? El hecho de que tengas esa visibilidad. Incluso hay sitios, es decir, nosotros hemos estado en grandes plazas de Madrid, donde el hecho de tener una fachadita mínima y que casi no se viera el restaurante, implicó que tuviéramos que cerrar ese restaurante, ¿no? Entonces, es lo básico, location, 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 ¿no? Entonces, a veces miras el portfolio y dices, joder, hay muchos restaurantes que no hubiera abierto, pero bueno, ahora les tengo ahí, ¿no? Y yo creo que a la hora de pensar en el crecimiento es básico, es lo más básico. Luego ya viene lo demás, ¿no? De pues, que tengas visibilidad, que des una buena experiencia, trabajar la marca, Pero para que entre, pero sin estar en el sitio bueno, puede funcionarte en el corto plazo, ¿no? Porque la marca está de moda, porque te buscan, etcétera. Pero en cuanto todo se normaliza, un buen location te sigue marcando la diferencia. Mientras que una calle secundaria las pasas canutas. fíjate, ¿eh? Sí. Qué importante Es es. súper importante todavía, ¿no? En el mundo de la inteligencia artificial. O de las redes sociales, que al final Exacto. también te pueden llamar, o sea, te puede llevar, pero si no tienes buen. Sí. Eso yo creo que, por ejemplo, si hablamos de la competencia, de la hamburguesería de barrio que hay, dices que, oye, cuando abre, se pone de moda, ahí da igual la localización, pero a medio plazo o tienes buen Sí. location o estás perdido. A ver, que luego los unit economics de cada uno, pues la hamburguesería de barrio igual le vale con vender X cientos Claro. de miles, ¿no? Pero yo lo veo en las marcas, es decir, los restaurantes que no están bien abiertos y que abres pues porque tienes presión por abrir o lo que sea, o porque te crees que lo vas a hacer mejor que el que estuvo ahí antes, suele acabar mal. Sí. De próximos pasos de Goico. Próximos pasos de Goico. A ver, yo Que puedas contar. que pueda contar. A ver, pues obviamente lo que tenemos que hacer, estamos en un mercado complejo, ¿no? Sí. Donde es mucha competencia, un consumidor pues que cada vez gasta menos, ¿no? Por la situación macro, micro que tenemos. Entonces la cuestión es estabilizar de alguna manera el negocio, ¿no? Pensar en por dónde va a venir el crecimiento, ¿no? Yo creo que va a ser un crecimiento de pensar en con las unidades que tenemos, cómo podemos vender más. Y obviamente cuando haya oportunidades de expansión, pues todavía expandirnos, ¿no? Porque de ahí hoy tenemos lo que te decía, 125 locales, creo. Y yo creo que tenemos potencial para bastantes más, ¿no? Yo creo, el límite que yo me marco, siempre hablo de 180 200, ¿no? Porque ya hay quien En los tiene España. en España. Y luego pensar en el modelo ideal para expandirnos internacionalmente, ¿no? Porque creo que ya estamos en ese punto, al menos, llámale de escalabilidad, que antes no teníamos quizá, porque tenemos unas operaciones súper finas, un modelo muy escalable con unos muy buenos unit economics. Que Que yo es creo- meterle chicha y abrir. Si es tenéis meterle buenas chicha. localizaciones. Exacto, exacto. Pero hay que buscar el modelo ideal para crecer fuera, ¿no? Porque son aprendizajes que suelen ser caros, ¿no? Sí, ¿no? El lanzar en otros países. Como te equivoques es. Si no lo haces bien, Quemas mucha entonces pasta. yo creo que hay que buscar el socio adecuado para crecer fuera, probablemente un modelo de máster franquicia, donde tengas un socio local, un socio que sepa operar restaurantes y que tenga capacidad financiera, y a partir de ahí, pues, ayudarle, ¿no? A crecer. Entonces eso yo creo que es un poco el modelo. O sea, buscar un socio. Sí, 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 sí. Para esto la consultoría ahí te estás apoyando para. Tendríamos que hacerlo, ¿no? Esa es la manera de hacerlo. Buscar un socio al que le apetezca, le guste la marca y que crea que esta marca pues, puede tener sentido en su país, ¿no? Tengo tantas cosas por preguntarte que es que no. Porque es que al final se me van ocurriendo y Dispara. y me Dale. encanta. Vamos, pues una importante. ¿Cómo logras transmitir al equipo tus ideas? Y a veces, porque hay ideas que pueden encajar bien a todos y hay otras que no, pero es tu idea. ¿Cómo lo transmites? Uf, ahí, a ver, hay que ser muy humilde, ¿vale? Yo pasé por empresas donde al final se lanzaban productos pues porque le gustaba a la gente de arriba, ¿no? Y yo que soy un tío de datos, intento que cuando tomo las decisiones yo no estar en la sala. Porque al final sabes que si no, pues van a sentir presión pues por lanzar lo que a ti te gusta, el producto que a ti te gusta o lo que... Entonces, bueno. hay que dejar trabajar a los expertos, hay que dejar recibir el feedback del cliente y una vez que ya tienes ese feedback y si hay duda o lo que sea, pues lo discutimos, pero nunca
ser tú el que toma la decisión final, porque si no la gente va a pensar que lo mejor es hacer lo que a ti te gusta. Entonces, en ese sentido, intento sacarme de eso, ¿no? Interesante. O sea que al final tú tienes tu idea, la presentas y luego los equipos deciden. A ver, es decir, en el día a día las ideas las van sacando ellos, ¿no? Y tú tienes que ser capaz de dar un paso atrás y decir, a ver, a mí no me vengáis para que yo tome la decisión, sino que tiene que ser una decisión basada en datos, en consumidor, en lo que vosotros creáis, que para eso son los expertos, ¿no? Luego es verdad que tú puedes tener ideas de lo que hablábamos antes, ¿no? De estar expuesto a cosas y de lanzar tu idea y decir, oye, esto... Y las ideas cuestan, ¿no? Al final el ser humano en general, el cambio le cuesta muchísimo, ¿no? Entonces hay que intentar y ver cómo planteas ideas de manera que a ellos no sea un no por respuesta, sino que diga, a ver, deja de dar una vuelta, ¿no? Y, y por El eso digo, momento, exacto, la tienes que forma. buscar el momento, la forma, el cómo retarles, el decir, oye, paso a paso, problema a problema, ¿no? Vamos a descomponer el problema, ¿cómo podemos hacer esto? Y luego ya veremos lo siguiente, ¿no? Algo de estrategia también hay que tener ahí cuando es muy, muy rompedora una idea, ¿no? Tienes que ir poco a poco. Exacto. Un poco de más maquiavélico ahí con tu... Y tienes que saber a quién planteársela, cuándo planteársela y cómo planteársela, ¿no? Sin que parezca impuesto, porque al final solo va a salir adelante una idea si la persona que la tiene que implementar cree en ella, ¿no? Y no puede ser que porque el CEO dice esto, tenemos que hacer esto, ¿no? Sino que hay que escuchar a las partes, ver y si tiene sentido se lanza y si no tiene sentido no se lanza. Totalmente. La humildad lo primero. Siempre, siempre. ¿Tú cómo defines tu estilo de liderazgo? Mi estilo de liderazgo. A ver, muy informal, ¿no? Me puedes ver. Ahora te voy a preguntar por eso. Exacto, es un estilo, yo creo, muy informal, muy poco jerárquico. Es decir, yo odio esas jerarquías de donde la gente no puede venir a verte pues porque eres el CEO. De hecho, una de las primeras cosas que hicimos en Goico fue fuera de despachos. Es decir, no hay despachos en Goico, sino salas de reuniones. Entonces yo creo que eso es importante para también quitar silos, ¿no? De que la gente no trabaje en silos, de que la gente no mande emails a un tío que está sentado a 2 metros de ti. Entonces, para mí es muy importante toda esa parte de colaboración, ¿no? Y también, pues, obviamente, lo que decíamos, ¿no? Para tú estar bien tienes que estar en un entorno en el que te lo pases bien, ¿no? Entonces yo soy muy de crear entornos donde nos lo pasamos bien, nos reímos, las cosas van mal, nos seguimos riendo, no pasa nada. Entonces intento crear esos ambientes donde la gente pues también pueda florecer, ¿no? Y pasárselo bien. Y también suelo ser bastante hands-off, ¿no? Dejo a la gente trabajar mucho empowerment dentro de lo que es dar dirección, ¿no? Porque al final es verdad que si no puede ser un caos, pero lo importante es marcar la dirección desde arriba, decir, esta es la estrategia de la empresa, cada una de las, digamos, verticales tiene que trabajar en esto y aparte de ahí vosotros trabajáis y desarrolláis, ¿no? Les potencias. Exacto. Y si me necesitáis, yo me meto. Y si hay cosas que son muy importantes, pues tenemos reuniones de seguimiento constantes, ¿no? Pero me gusta más que cada uno de ellos, que son los expertos en su campo, sean los que definan cómo vamos a llegar a eso, ¿no? Interesante. Me parece muy apasionante lo que haces y la forma. Tú, ¿cómo es ser un CEO y en unas Nike blancas? Eso mola, ¿no? O sea, la verdad es que mola. Yo me vengo a la imagen del CEO y me imagino un tío, pues eso, con traje y corbata y... ¿No? Es el clásico. Pero por eso es muy importante entrar a una empresa donde tú encajes, ¿no? Porque muchas veces minusvaloramos la parte de la cultura empresarial, ¿no? Y cuando tú vas a entrar a una empresa, cuando haces una entrevista para entrar a una empresa, no es solo qué rol voy a hacer y cómo va la empresa, sino cómo es la cultura de esa empresa, ¿no? Porque muchas veces la manera que tú eres puede haber un clash completo con cómo es la cultura de esa empresa, ¿no? Porque hablamos, yo soy un tío muy poco jerárquico, que me gusta ser informal. Pues si entro en una empresa donde es todo jerárquico y todo es súper formal... No encajo. No encajas, no encajas. Entonces, por eso Goico es un sitio donde a mí me encanta trabajar, ¿no? La marca, cómo es, la gente que hay, pues todos encajamos muy bien porque la cultura que hay en Goico es muy similar a la cultura que yo hubiera implantado si yo hubiera creado de cero la empresa, ¿no? Qué interesante. O sea, ahí eso es que habéis conjugado bien Efectivamente. Interesante. Vamos a pasar a las casas. Venga. Y vamos a pasar a las casas de verdad, las que pisamos cuando vamos a nuestra casa, en el día a día. ¿Piso en el centro de Madrid Sí. o casa a las afueras? Pues las dos. Las dos. Cuando me vine de Londres a vivir a Madrid, pues compramos un piso en el centro, ¿no? Y ahí estuvimos del 2013 al 2019. Y ya en el 2019, con 3 hijos, pues ya Casa a las de afueras. alguna manera, ya digamos que el hecho de esos coches que van tan rápido con 3 niños pequeños de la mano, cualquier día va a pasar una desgracia y nos fuimos a las afueras, a Pozuelo. Más tranquilo. Mucho más tranquilo, sí señor. Segunda residencia, ¿sí o no? ¿Y dónde?
A ver, yo es que tengo la peculiaridad de que soy gallego, entonces todas las vacaciones, pues cuando tengo días de vacaciones, nos vamos a Galicia, ¿no? Qué Entonces no me maravilla. hace falta segunda residencia. Pero siempre pensé que las segundas residencias son, en mi punto de vista, una obligación, ¿no? De, que te limitan mucho. Es decir, si tienes un sitio donde realmente sabes que quieres ir a pasar todos tus días de vacaciones, genial. Pero si te gusta más ir explorando, o ir a hacer unas vacaciones fuera al extranjero, o ahora me voy al norte, luego me voy al sur, para mí la segunda residencia es una obligación porque te fuerza a ir y el retorno que le sacas es bajito, O sea, ¿no? que te gusta más fluir y... Me gusta más fluir, exacto. Muy bien. ¿Qué tienes en tu mesita de noche? Pues tengo una pila así de libros, ¿Vale? que pues muchos de ellos llevan ahí un año. Y el último libro que me estoy leyendo es el del Capitán Área Triste, ese me lo acabé ayer. Ah, bueno. Tengo eso y una Biblia. Muy bien. Sí, señor. Importante. Muy importante. Sí, sí. Si tienes que elegir entre vivir en el barrio Salamanca o en Jerónimos, donde estamos nosotros Sí. en Diza, en un piso como los que vendemos, en un piso, en un edificio clásico, Ujú. con vistas a uno moderno, o en uno moderno con vistas a uno clásico, ¿cuál eliges? Uf, es una pregunta difícil. A mí es que estos pisos tan clásicos tienen mucha alma, Sí, ¿no? ¿no? Entonces me encanta esos techos altos, esos parques que crujen, ¿no? Esos ventanales. Entonces, eso no es fácil de encontrar, ¿no? No lo es. Entonces, vivir en un sitio de estos es que es incomparable, creo, ¿no? A Estoy pesar de que los otros son mucho más funcionales, etcétera, pero tienen alma esa herencia estos pisos. cultural es que se nota y, vamos, nosotros que vemos pisos todos los días, yo muchas veces, además de en el piso, por supuesto, los techos altos, las molduras, esos ventanales, como dices, pero, por ejemplo, otra cosa que yo me fijo mucho y que pienso que da mucha satisfacción son los portales. O sea, verte un portal de esos que dices, ostras, aquí de los metros construidos estoy metiendo 30 metros construidos que son de zonas comunes. Fácilmente, sí. Pero ¿cuánto cuánto te hacen disfrutar esos metros comunes? Exacto, el entrar por ahí todos los días, Es ¿no? que Pisar ese mármol, ese... es, es un entonces, intangible sí, tremendo, sí, ¿no? sí. Pues estamos llegando al final. Quiero hacerte una pregunta eh, para que inspires. Uf, Una pregunta, o sea, un mensaje para esa persona joven que ujú, está en la universidad, sí. que está estudiando y que a lo mejor un día se plantea llegar a CEO. Sí. ¿Qué le dirías? Le diría varias cosas. Le diría una, no hay camino escrito, ¿no? El camino se hace al andar, como decíamos antes. Es decir, tú puedes decir, joder, Alejandro, mira, seguramente ya hace 20 años estaba pensando que iba a llegar a CEO. Pues no, no. Simplemente fuimos haciendo camino y el camino me fue llevando a donde estoy hoy, ¿no? Con lo cual, lo primero es no obsesionarse con un camino porque nadie sabe dónde vas a acabar, ¿no? Lo segundo es esfuérzate desde el primer día, ¿no? Porque Ujú. al final tú ves que mis 6 años de consultoría son como 12 años de trabajo normal, Claro. ¿no? Con todas esas horas que le echamos, ese esfuerzo, ese trabajo. Entonces, yo creo que son esos primeros años los que también te marcan tu trayectoria, ¿no? Entonces, entre que sales de la universidad y los 30 años o 30 y tantos que empiezas a formar una familia, yo creo que es un momento de esforzarse mucho porque eso marca tu trayectoria. Y la otra es en esos primeros años donde tienes que ir probando muchísimas cosas, ¿no? No nos obsesionamos con un camino marcado de porque soy ingeniero tengo que hacer esto, sino vete probando distintas cosas, ¿eh? Pues ser ingeniero que te guste las finanzas y luego saltar al marketing y luego saltar a cualquier otra cosa, ¿no? Entonces creo que es muy importante el ir probando distintas cosas porque no sabes, si somos muy jóvenes cuando tenemos 23 años y no sabemos cuál va a ser nuestra pasión, ¿no? Con lo cual es eso, es prueba muchas cosas, esfuérzate y no te obsesiones con un camino marcado porque el camino vendrá, ¿no? Pues con este consejo nos quedamos. Yo creo que ha sido muy inspirador, al menos para mí, vamos, me ha encantado, estoy muy cómodo y agradecido de que hayas venido y espero que los espectadores lo crean igual. Créeme que el placer ha sido mío, Guillermo. Pues aquí estamos, Alejandro. Y vosotros, a seguir atentos. Nos vemos pronto en el Afterwork de Iza. Hasta luego.